Mi hija firmó una demanda para que un juez me quitara la voz, la casa, y hasta el derecho de decidir sobre mi propia salud. Lo hizo con la misma mano con la que había autorizado pagos de la fundación que llevaba el nombre de su madre muerta. Cuando entré al juzgado familiar, Mariana soltó una risa nerviosa. Mi yerno Óscar Rivera ni siquiera intentó disimular, me miró de arriba a abajo y movió la cabeza como si yo fuera un viejo terco disfrazado de hombre importante. Entonces el juez levantó la vista, tardó un segundo de más en reconocerme y la pluma se le quedó quieta entre los dedos. Mi familia había llegado convencida de que iban a declarar incapaz a un anciano senil y quedarse con todo. No sabían que acababan de meterse con un hombre que había pasado media vida descubriendo fraudes mejor escondidos que el suyo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí detrás de esa demanda destruyó por completo la vida que mi hija y mi yerno habían construido sobre mentiras. Todo empezó un domingo por la tarde en la casa de mi hija, en la colonia Puerta de Hierro, en Guadalajara. Yo estaba sentado al final de una mesa larga frente a un plato ya frío. La residencia tenía ventanales hacia el bosque, pisos de mármol y una alberca que Mariana quería volver infinita. La alberca no se negocia, dijo sin mirarme. Óscar no levantó la vista del celular. Lo que quieras, amor, en cuanto cierre lo de Costa Serena, mando a hacer lo que se te antoje. Habló de su proyecto turístico de cientos de millones de pesos en la Riviera Nayarit, de inversionistas y preventas. Yo escuchaba en silencio, no porque no entendiera, sino porque entendía demasiado. Me llamo Rodolfo Aranda, tengo 71 años. Desde que Cristina, mi esposa, murió 10 años atrás, intenté acercarme a Mariana, mi única hija. Vendí nuestra casa familiar en Morelia y compré el terreno donde ahora estaba esa residencia, adaptando una casa más pequeña para mí al fondo. Legalmente, todo el predio seguía siendo mío. Nunca lo doné ni lo puse a nombre de ellos. Óscar parecía haberlo olvidado, o tal vez nunca quiso saberlo. Mi nieto Santiago, de 16 años, fue el único que me habló con cariño esa tarde. «Abuelo, el sábado es la final. ¿Vas a ir?» Antes de que pudiera contestar, Óscar soltó una risa baja. «Santiago, no molestes a tu abuelo. Ya está grande. Se cansa hasta de estar sentado». Mariana se rió también, ligera, casi automática, pero a mí me dolió más que un grito. Decidieron por mí, mi cansancio, mis ganas, mi lugar en la familia. No dije nada, pero entendí algo que me costó años aceptar. Para ellos yo era un mueble viejo que seguía ahí por costumbre. 3 días después, Óscar tocó la puerta de mi casa. Algo raro, casi nunca se acercaba. Traía una botella de vino carísima que él sabía que yo no podía tomar desde el bypass y una sonrisa de vendedor. No tardó en llegar al punto. «Don Rodolfo, estoy frente a la oportunidad más grande de mi vida. Costa Serena está prácticamente cerrado. Solo traemos un detalle de liquidez para destrabar permisos y dar confianza a los inversionistas. Usted tiene esta casa libre, patrimonio parado, solo tendría que apalancar un poco, 12 millones de pesos. 6 meses máximo, le regreso 17. Lo miré con calma, la gota de sudor en su frente lo decía todo. No era entusiasmo, era miedo. «Óscar, ya no estoy para jugar con riesgos. Mi dinero es para mi retiro y mis gastos médicos. La respuesta es no». La sonrisa se le cayó. «Increíble. Después de todo lo que hacemos por usted, vive aquí sin pagar renta y no puede ayudar a su propia familia». «Yo pagué esta casa, Óscar, pero el terreno es nuestro». Ahí entendí que fingía no saber que el predio entero seguía siendo mío. Dejó la botella sobre la mesa con tanta fuerza que el vidrio sonó como amenaza. «Se va a arrepentir, viejo. Se va a arrepentir de ser tan egoísta». Salió y azotó la puerta. Una semana después desperté a las 3 de la mañana con presión en el pecho, el agarre conocido de angina extendiéndose hacia el brazo izquierdo. Llamé a la casa grande. Mariana contestó al cuarto timbre. «Papá, ¿qué pasó? Es de madrugada». «No me siento bien, hija. Tengo dolor en el pecho. Quiero ir a urgencias. ¿Puedes llevarme?» Escuché un suspiro largo. No era preocupación, era fastidio. «Papá,
Mañana tengo desayuno con el patronato de la fundación. No puedo desvelarme así. Mariana, es el pecho. Pues llama a una ambulancia si de verdad es tan grave, pero no exageres. Y colgó. Pedí un auto por aplicación. Un desconocido me llevó a urgencias mientras yo iba con una mano en el pecho. Fue angina por estrés, me dieron nitroglicerina y me dejaron horas en observación. Al volver, el conductor tomó una ruta cerca de un salón de eventos, y ahí vi la camioneta blanca de Mariana. Su desayuno con el patronato no era en la casa, era ahí, con flores y café caro, mujeres hablando de generosidad frente a cámaras. Yo no era su padre enfermo, era un pendiente incómodo. A la mañana siguiente, un actuario del juzgado tocó a mi puerta con una notificación judicial. La firmé, cerré la puerta y abrí el sobre con el abrecartas que Cristina me había regalado hacía 30 años. Procedimiento de interdicción, solicitud de medidas provisionales para nombrar tutor y administrador patrimonial. Promoventes: Mariana Aranda de Rivera y Óscar Rivera. Demandado: Rodolfo Aranda. Querían que un juez declarara que yo no podía manejar mis asuntos médicos, legales y financieros, alegando deterioro cognitivo severo e ideas paranoides. No sentí rabia al principio, sentí claridad. Esto no era una ofensa, era una ejecución legal. El anexo principal era un dictamen firmado por un supuesto perito llamado Gabriel Soto. Nunca lo había conocido. Crucé el jardín hasta la residencia principal. Mariana estaba junto a la alberca con lentes oscuros. Óscar se servía un trago en la barra. Al verme con los papeles, ella dejó de sonreír. «Papá, ¿qué haces aquí?» «¿Qué es esto?» Óscar se acercó con lástima ensayada. «Don Rodolfo, queríamos hablarlo con usted antes de la audiencia. Es por su bien, después de lo del pecho entendimos que ya no puede estar solo». «Tuve angina, Óscar, no demencia». «Eso cree usted, pero necesita a alguien que lo proteja». Miré a mis hijas. «Mariana, ¿firmaste un documento diciendo que tu padre está loco?» Ella levantó la cara, los ojos fríos. «Es lo mejor, papá. Estamos tratando de ayudarte». Óscar se rió. «Nos vemos en el juzgado, viejo. Y más le vale conseguirse un abogado de defensoría pública, porque no creo que pueda pagar uno de verdad». Ese fue el último golpe que necesitaba. Regresé a mi casa. En el fondo del vestidor tenía un cuarto que ellos nunca habían visto, sin ventanas, con archiveros y expedientes que había guardado por costumbre de viejo desconfiado. Óscar creía que yo había sido un contador retirado. No tenía idea de que, durante décadas en Hacienda y en auditorías federales, muchos me conocieron como el bisturí. Era auditor forense financiero, me llamaban cuando una empresa escondía dinero, cuando nadie podía encontrar el fraude. Dejé todo cuando Cristina enfermó, cambié investigaciones por hospitales y noches junto a su cama. Después fui viudo, padre distante, abuelo invisible. Enterré esa parte de mí porque mi familia necesitaba a Rodolfo, no a un hombre que vivía entre expedientes. Ese día marqué un número que no usaba hacía años. «Renata, soy Rodolfo Aranda. Mi hija y mi yerno quieren promover mi interdicción. Usaron un dictamen de un tal Gabriel Soto. Voy para allá». Renata Cifuentes llegó al día siguiente con un traje oscuro y una mirada que no desperdiciaba tiempo. Revisó registros profesionales y esa tarde me llamó. Gabriel Soto no es psicólogo, ni psiquiatra, fue odontólogo. Su cédula está suspendida por fraude a aseguradoras y manejo indebido de medicamentos controlados. Hay un antecedente. Una empresa ligada a Rivera Desarrollos pagó parte de su defensa. No había sido un favor de último minuto. Óscar tenía a Gabriel Soto comprometido desde antes, guardado como una herramienta sucia. Mientras Renata revisaba el lado legal, yo seguí los números. Rivera Desarrollos tenía capas, sociedades operadoras, fideicomisos, todo diseñado para confundir. Pero Óscar había cometido un error común. Usó el mismo correo personal en registros, bancos y proveedores. Ahí apareció Vórtice Capital, un fondo privado que entraba cuando alguien ya estaba acorralado, y Óscar lo estaba. Costa Serena no era la joya del Pacífico.
Era un proyecto detenido con preventas incumplidas y reportes de liquidez inflados. Vórtice le había exigido una llamada de capital por 110 millones de pesos. Óscar no quería mis 12 millones para salvar el proyecto, los quería para fingir solvencia y comprar unos días. Entonces hice la pregunta correcta: si estaba quebrado, ¿de dónde sacó dinero para abogado y falso perito? Pensé en el desayuno del patronato. Cuando Cristina murió, creé la Fundación Cristina Aranda para apoyar investigación contra el cáncer. Nombré a Mariana directora operativa y yo seguí como presidente del patronato con derecho de auditoría. Esa fue una precaución mía y una de las pocas cosas que no pudieron quitarme. Llamé al banco privado. Estoy ejerciendo mis facultades como presidente del patronato, necesito movimientos de los últimos 12 meses. 2 horas después tenía acceso al expediente digital. La cuenta operativa debía tener más de 14 millones de pesos. Quedaban menos de 9. Entre los apoyos normales aparecieron pagos grandes. 3 millones de pesos a Rivera Desarrollos por consultoría estratégica. 1.800.000 a Eventos Cumbre, empresa creada 3 meses antes y controlada por Óscar. La autorización principal era de Mariana. Abrí los cheques escaneados. La firma era de mi hija, clara, repetida. No era solo dinero. Era el nombre de Cristina en una factura falsa. No grité, no rompí nada, solo me quedé mirando la pantalla. Pensé en Cristina en los pasillos del hospital, en la manera en que todavía intentaba sonreír para que Mariana no tuviera miedo. Estaba preparado para la corrupción de Óscar, pero todavía quería creer que Mariana era débil, manipulada. Esas firmas mataron esa esperanza. Llamé a Renata. Esto ya no es solo defensa. Usaron dinero de Cristina para atacarme. Necesito a Vórtice. ¿Quién lo controla? Rodrigo Vela. Conocía ese nombre. Años atrás, Rodrigo era un operador financiero joven atrapado en un caso federal de fraude. Yo revisé los números y encontré documentos que demostraban que no había participado en el fraude principal. Lo salvé porque la verdad decía eso. Años después me dijo: si algún día necesita algo, me busca. Nunca lo hice hasta entonces. Marqué a su oficina. Dígale que llama Rodolfo Aranda. Dígale que llama El Bisturí. Me comunicaron en segundos. Tienes deuda de Óscar Rivera, proyecto Costa Serena. Sí, mi equipo iba a ejecutar. Quiero la cesión de derechos, el paquete completo, pago desde mi fideicomiso patrimonial, no es dinero de la fundación y quiero que mi nombre no aparezca hasta la audiencia. Hoy firmamos carta de intención vinculante, respondió Rodrigo. No le avisen a Óscar. No lo haremos. La mañana de la audiencia, el pasillo del juzgado familiar olía a café viejo. Renata caminaba a mi lado con un portafolio delgado. Ese día usé un traje gris oscuro que no me ponía. Desde una comparecencia federal me había cortado el cabello, iba rasurado, la espalda recta. Mariana y Óscar estaban sentados con su abogado, el licenciado Contreras, hombre de traje brillante. Mariana soltó la risa nerviosa que escuché al principio. Óscar sonrió con desprecio. El secretario anunció al juez Alberto Núñez, que entró, abrió el expediente, leyó mi nombre y al levantar la mirada se quedó quieto. Yo también lo reconocí. Años atrás había sido un abogado joven del gobierno federal con un caso de fraude a punto de caerse. Mi peritaje ordenó ese expediente. Ese caso hizo su carrera, murmuró alguien. El bisturí. La sala se quedó en silencio. Conozco la trayectoria pública del señor Aranda en expedientes federales, dijo el juez mirando al abogado contrario. Eso no le da privilegios, pero obliga a revisar con mucho cuidado lo que aquí se afirma. Llamaron a Gabriel Soto como testigo principal. Entró con traje mal ajustado y la cara sudorosa. Contreras lo guió. ¿Evaluó usted al señor Aranda? Sí, presenta deterioro cognitivo severo. No está capacitado para administrar sus asuntos. Renata se levantó con una sola hoja. Buenos días, doctor. ¿En qué área médica? Contreras objetó. El juez lo detuvo. Conteste. Fui odontólogo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Tiene cédula activa? Estoy retirado.
Su cédula está suspendida por fraude a aseguradoras, ¿cierto? No recuerdo los términos exactos. Renata proyectó el registro. ¿Cuántas veces entrevistó al señor Aranda? Me basé en información de la familia. Entonces no lo entrevistó. Proyectó una transferencia. Rivera Desarrollos a Gabriel Soto. 600,000 pesos, 3 días antes del dictamen. ¿Hizo una evaluación completa? El hombre tardó demasiado. No una evaluación completa. El juez endureció la mirada. Que conste en actas, se remitirán copias al Ministerio Público. Óscar subió al estrado con seguridad forzada. Mi esposa y yo solo estamos preocupados por don Rodolfo. Renata se acercó. Usted dice que mi cliente no comprende el dinero moderno. Entonces, cuando fue a pedirle 12 millones de pesos, ¿qué hacía? Probar su capacidad mental. Le ofreció regresarle 17 millones en 6 meses. Y cuando se negó, ¿fue prueba de incapacidad? ¿O fue prudencia? Óscar no contestó. ¿Es cierto que Vórtice Capital le exigió 110 millones bajo amenaza de ejecutar garantías cruzadas? Óscar perdió color. Esa información es confidencial. Cuando explica el motivo de esta demanda, no. ¿De dónde salió el dinero para el abogado y para pagarle a Gabriel Soto? La sala quedó quieta. Renata respondió por él. De la Fundación Cristina Aranda. Mariana se levantó. ¿Qué? Se mostraron los documentos. Casi 5 millones desviados hacia empresas de Óscar. Mariana lo miró. Me dijiste que eran gastos administrativos. Él giró hacia ella. Cállate, Mariana. Era dinero de mi mamá. Cállate. El juez golpeó la mesa. Señor Rivera, modere su conducta. Pero Óscar ya había perdido el control. Me señaló. Esto es culpa de él, tenía el dinero, solo tenía que ayudar a su familia y se negó. El silencio fue absoluto. Acababa de decir la verdad. No lo movía el amor, lo movía la desesperación. El juez me miró. Señor Aranda, ¿desea manifestar algo? Me puse de pie. No vine a discutir mi cordura, su señoría. Mi capacidad está en mis registros médicos y en las pruebas de hoy. Vine a dejar asentado que esta solicitud nació de un fraude. El señor Rivera no actuó solo, necesitaba firmas, necesitaba a la directora operativa de la fundación. Miré a Mariana. Papá, yo no sabía, dijo llorando. Firmaste los pagos. No sabía para qué eran. No necesitaba saberlo todo para saber que algo estaba mal. Firmaste casi 5 millones de la fundación de tu madre hacia empresas de tu esposo. Óscar se rió, nervioso y desesperado. ¿Y usted qué va a hacerme? Vive al fondo de mi casa, no tiene empresa, no tiene poder. Lo dejé hablar. Cuando se quedó sin aire, miré a Renata, que sacó un legajo azul. Notificación de cesión de derechos de crédito e inicio de gestiones para ejecución de garantías. Contreras lo leyó primero, su cara se volvió gris. Óscar le arrebató los papeles. Dice que la deuda fue cedida. Así es, dije. Vórtice Capital ya no es tu acreedor. Compré los derechos de cobro, las garantías, los incumplimientos. No le debías a Vórtice, Óscar. Ahora me debes a mí. No voy a darte prórrogas. Miré al juez. Solicito que se nieguen las medidas provisionales y que se dé vista al Ministerio Público por el dictamen falso y el desvío de fondos. El juez asintió. ¿Se niegan las medidas provisionales solicitadas? Se remitirán copias certificadas al Ministerio Público. Óscar se hundió en la silla. Mariana lloraba sin levantar la cara. Óscar contrató otro abogado y trató de presentarse como un empresario presionado por errores administrativos. No funcionó. Las transferencias, las facturas falsas, el pago a Gabriel Soto, los reportes inflados de Costa Serena y la demanda fraudulenta estaban documentados. La fiscalía tomó el caso. Cuando llegó la sentencia, lo declararon culpable de fraude, administración fraudulenta y desvío de recursos. Le dieron 11 años. Lo vi salir sin traje caro, sin sonrisa, caminando escoltado con la mirada de un hombre que por fin entendía que nadie iba a comprarle otra mentira. Mariana fue más difícil. Era mi hija.
Era la sangre de Cristina, pero también era la mujer que firmó los pagos. Su abogado me buscó. Don Rodolfo. Ella fue manipulada. Una carta suya puede ayudar. No. Ella aceptó su responsabilidad en un procedimiento abreviado, le dieron libertad condicionada, obligación de reparar el daño, y servicio comunitario supervisado en una institución para adultos mayores con demencia. No en una oficina bonita, sino alimentando y acompañando cada fin de semana a personas que de verdad habían perdido la memoria. La primera vez que la vi salir de ahí, venía con el uniforme manchado y los ojos apagados. No me acerqué, ella tampoco me buscó, pero por la forma en que caminaba, entendí que ya había visto algo que ningún discurso podía enseñarle. 6 meses después, la residencia grande se vendió mediante ejecución y acuerdos legales. También vendí el terreno y mi casa del fondo. Una parte del dinero regresó a la Fundación Cristina Aranda, ahora con administración profesional. Otra parte quedó en un fideicomiso para Santiago hasta que cumpliera 25 años, el único que me invitó a su partido cuando todos me trataban como un estorbo. Estaba empacando los últimos archivos cuando escuché pasos en el porche. Era Mariana, sin ropa de diseñador, con uniforme azul de voluntaria, el cabello recogido, las manos rojas. Parecía 10 años mayor. Tú ya sabías, ¿verdad? Sabías y me dejaste seguir. No. Si te hubiera detenido antes, no habrías aprendido nada. Oscar te habría contado otra historia y tú la habrías creído. Yo no te puse la pluma en la mano, Mariana. Solo dejé de cubrirte. Las lágrimas le bajaron en silencio. Cuando tenías 10 años, le robaste 500 pesos a tu mamá, dije. Cristina lloró en el baño porque creyó que había fallado como madre. Luego salió, te abrazó y fingió que nada había pasado. Tu madre quería creer lo mejor de ti. Yo también, ese fue mi error. No es justo, susurró. No fue justo que usaras el nombre de tu madre para pagar las deudas de tu esposo, ni que me llamaras incapaz para quitarme mi vida. Pero aquí estamos. Le di un sobre. 3 meses de renta pagados en un departamento pequeño. Después vas por tu cuenta. Ella tomó el sobre temblando. ¿Eso es todo? Es más de lo que ustedes pensaban dejarme a mí. Mariana se fue sin decir otra palabra. La vi caminar hasta la calle, sin camioneta, sin chofer, sin Oscar, solo una mujer con uniforme azul, un sobre en la mano y una vida que por fin dependía de sus propias decisiones. Cerré la puerta, pensé en Cristina, en su manera de perdonar demasiado y en mí, que había callado demasiado. Pensé en Santiago, en esa invitación sencilla que me recordó que el respeto no siempre viene de quien debería darlo. Tengo 71 años, me retiré 2 veces, la primera de mi trabajo, la segunda de ser un viejo cómodo para todos. Aquel día en el juzgado no recuperé poder, recuperé mi voz. Apagué la luz del despacho y salí de la casa vacía. Por primera vez en años no me fui en silencio. ¿Y tú? ¿Hasta dónde habrías aguantado en el lugar de Rodolfo? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú. Dale like si crees que la justicia finalmente llegó. Y suscríbete a Justicia Carmesí.